Ya, listo, damos inicio. Bueno, gracias Anita. Como la profe Ana te estaba mencionando, pues volvemos a darles la bienvenida a esta tercera web conference que tiene que ver con la unidad número 3 que empezamos formalmente hoy. Nos acompaña entonces la profe Ana Sánchez, Ana Milena Sánchez, que es la directora del curso y además tiene a cargo unos grupos como tutora. También está la profe Nubia, que es otra compañera tutora también, con un número significativo de grupos a cargo, y estoy yo también, que tengo más o menos 140 estudiantes a cargo. Mi nombre es Jenny Cortés, por ahí en el chat con algunos he hablado y algunos de mis estudiantes me han escrito ya de forma individual. Sobre lo que Ana estaba mencionando, como para cerrar el tema, nosotros entendemos la situación, así como a veces ustedes nos tienen paciencia para calificarles, por ejemplo, ya que son tantos estudiantes y, por ejemplo, esta tarea que empieza hoy o que terminó, que tiene un archivo de audio, entonces pues esto nos lleva un poquito más de tiempo para poderlos escuchar. Así nosotros entendemos, ustedes también nos han comprendido a nosotros, por eso la disposición desde la red de cursos, somos ahí docentes, de ampliarles un poco la fecha, salvo con una condición, si se puede decir, de bajar unos puntos por más allá de que no los merezcan o no, es más allá por el cumplimiento, pero pues no es algo relativamente significativo. En ese orden de ideas, Jesús, ten la seguridad que si no fue hoy, será mañana, pero el tutor, tu tutor o tu tutora, lo que hace es ampliar la fecha en el entorno de evaluación para, yo lo hice hoy con mis grupos, me comuniqué con ellos, también tengo un número significativo de estudiantes que no entregaron, les mandé un correo diciéndoles que podían ampliarlo, bueno, yo lo amplié hasta el 21, no hasta el 28, les di una semana más para mirar exactamente quién está interesado en enviar la tarea. Y lo que hacemos es ampliar la fecha allí en el entorno de evaluación y seguimiento. Entonces, digamos que allí mismo donde se hacen las entregas, pues pueden ingresar los estudiantes, Jesús o cualquiera de los que estén conectados que no pudieron hacer la entrega, pueden entregarlo, verifican la fecha que les dio su tutor y pueden hacer la entrega allí en el entorno de evaluación y seguimiento. Y tal como Ana lo menciona, pues empezar, si empezamos digamos, con el tiempo, pues vamos a ser, y yo los entiendo, cuando yo estudié también estaba trabajando, entonces sé un poco qué es esto de trabajar y estudiar, pero si lo logramos empezar desde, por ejemplo, saben que hoy empieza nuestra tarea número 3 de nuestra unidad número 2, que va hasta el 17 de abril, si no estoy mal, ahorita recordamos. Entonces tenemos más o menos un mesecito para esta tarea, para poderla ir avanzando e ir adelantando. ¿Listo? Entonces, si quieres, le damos la palabra a Andrés y ya después de escuchar a Andrés, si no tienen otras dudas o inquietudes, podemos empezar con la web pues, del día de hoy. ¿Listo? Andrés, te escuchamos. No, profe, era ese tema digamos, si ustedes corren, digamos, la fecha de entrega de la actividad 2 y se corría la fecha de la otra actividad. Pero no, ya está claro que la otra fecha se sostiene para la entrega. Sí, las fechas se sostienen. Sí. Yo alcancé a entregar, pero pues para, digamos, a tomar, porque me toca acomodar mis horarios para poder hacer ejercicio, las actividades. Ok, sí, bueno, listo. Entonces sí, las fechas, porque las fechas están estipuladas, o sea, eso no es algo que nosotros organicemos de la red, es algo que viene ya desde la organización del curso como tal. Entonces, si ustedes cuando ingresan al curso miran su agenda, esas fechas ya están estipuladas, el sistema se cierra, o sea, y digamos, siempre cae un domingo, el domingo a las 11:59 el sistema se cierra. Muchas veces les va a coincidir con entregas de otras materias, muchas veces no, ¿sí? Pero entonces para que tengan presentes siempre esas fechas de las agendas y recuerden cómo ir avanzando en las actividades para de pronto, lo que también ha sucedido es que el domingo ingresa todo el mundo a entregar y se cae la plataforma, justamente porque están ingresando todos. Entonces si lo hacemos con tiempito, pues ahí como que lo logramos resolver a tiempo. Además, si tienen algún inconveniente,
créanlo que, o sea, lo digo por experiencia y aquí están dos de mis compañeras, nosotros entendemos y podemos, o sea, yo tengo estudiantes que me han enviado por Skype, me han enviado porque todavía el manejo de la plataforma les cuesta un poco y está bien, digamos que no hay ningún problema, pero pónganos en conocimiento esas situaciones para nosotros también mirar de qué manera podemos ayudarlos. Si es algo que no saben de la plataforma, pues podemos guiarlos en una breve, mejor dicho, mini inducción de la plataforma. Si es algo que, por lo menos la duda que tenía, si en Word o en PDF, pues preferiblemente en PDF, pero pues no pasa nada si lo entrego en Word. Lo importante es hacer la entrega. Lo que pasa es que a veces el Word se desconfigura y un PDF no le pasan estas cosas. Entonces, digamos que esas cosas las vamos solucionando en el camino, ¿listo? Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, Andrés ya participó, entonces, ¿les parece bien si empezamos, Anita? Sí, Jenny, permíteme un minutico, voy a compartir mi pantalla para mostrar a los estudiantes cómo queda la fecha ampliada para evitar enviar trabajos por correo, porque eso es doble trabajo, ¿sí? Todos los tutores vamos a ampliar la fecha hasta ese día, entonces, en lugar de enviar, o sea, lo que enviamos por correo es la notificación, profesora, no entregué a tiempo, me acojo a la estrategia de enviar el trabajo de manera extemporánea. Entonces, voy a compartir un momentico mi pantalla para que ustedes puedan observar y por favor me verifican si lo están viendo en este momento. En este momento están viendo mi pantalla. Sí, correcto. Entonces, Sí, mira, por ejemplo, mis grupos son del 52 al 73. Entonces, si yo voy acá al grupo 52, entonces, por ejemplo, este estudiante, entonces, plazo ampliado hasta el 28 de febrero. Ay, quedó mal acá, 28 de febrero, 28 de, espérate, lo arreglamos de una vez. Editar. Estamos en la tarea, es que estoy en la tarea número 2, espérate. Estoy en la tarea número 2. Entonces yo voy aquí al grupo 52, ver calificar. Entonces acá, mira, 28 de marzo, ¿sí? Ya ese estudiante fue revisado. Entonces plazo ampliado hasta el 28 de marzo. Entonces aquí la calificación obviamente es sobre 0. Y el mensaje, entonces 0. Entonces, ¿qué se le dice al estudiante? Julio, en el entorno de evaluación no hay evidencia de la tarea 2, está interesado en entregar de manera extemporánea sobre una nota de 80 puntos, favor entregar por este medio hasta el día lunes 28 de marzo. ¿Listo? Y ya. Entonces el estudiante que está interesado, entonces hace la entrega por ese medio y nosotros la revisamos. ¿Por qué hasta esa fecha? Porque esa es la fecha límite que tenemos para poder entregar la revisión de la tarea número 2. ¿Listo? ¿Clara la situación? Claro lo que debemos hacer. Si estoy yo en este grupo de estudiantes que por la razón que sea no puede entregar a tiempo, pues tengo la oportunidad de hacerlo de manera extemporánea. ¿A través de qué? A través del entorno de evaluación. ¿Está clara esta parte? Sí, profe, muchas gracias. Sí, profe, muchas gracias. Perfecto, listo, profe Jenny, puedes compartir ahora tu pantalla. Me confirman ahí si están viendo, por favor. ¿Listo? Sí, profe. Sí, se ve bien, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, ahora sí, bien, acá, bueno, digamos que esto acá es tercera. Lo que pasa es que tiene que ver con la unidad. Listo. ¿Qué tiene que ver con la unidad 2? Ahí fue una confusión. Empezamos formalmente hoy. Si ustedes se dan cuenta, nuestro curso de competencias comunicativas hace un recorrido por las 4 habilidades, por las 4, si se quiere, competencias para nuestras habilidades comunicativas como tal. Nosotros, el primer ejercicio que hicimos fue un ejercicio de presaberes, un ejercicio de conocernos un poco, de entender quiénes éramos a la luz de un relato, a la luz de entender un texto, qué podemos entender de ese texto. Y esa fue como nuestra primera actividad. La actividad que entregamos ayer, que entregábamos con la parte de la unidad número 1, pues tenía también ese objetivo de mirar exactamente nuestra producción oral, si ustedes se dan cuenta, hacernos también un autodiagnóstico de qué es eso de las competencias comunicativas. Nosotros a veces escuchamos ese concepto y escuchamos que la gente habla y los profesores dicen competencias comunicativas, pero ¿qué son? ¿Cierto? Y entonces tenía como objetivo conocernos un poco en cuanto a qué sabemos sobre las competencias comunicativas. Si habían unas preguntas que tenían que ver con eso,
También había la posibilidad de plasmar el concepto de competencias comunicativas en un organizador gráficos y posteriormente hacer un análisis de un caso que para hacer ese análisis pues se pedía un archivo de voz que tenía que ver pues con parte de una habilidad y es la de hablar y expresarnos oralmente. Hoy empezamos entonces un tema muy importante que es cómo leer y escribir, ¿sí? Entonces son habilidades de comprensión, leer y escribir. Es el tema de nuestra segunda unidad para la tareita número 3. Los objetivos que nosotros planteamos en este curso para esta unidad y para efectos de esta web que queremos también que se cumplan es, primero, cómo reconocer o la importancia de reconocer las habilidades de comprensión. ¿Cuáles son las habilidades de comprensión? Pues yo comprendo algo cuando lo leo o comprendo algo cuando lo escucho, ¿sí? Entonces, esa habilidad de comprender me implica dos acciones distintas, leer y escuchar activamente, ¿listo? Como parte del desarrollo de nuestra competencia comunicativa. Y ese es nuestro primer objetivo, como entenderlo, como aclarar entonces las habilidades de comprensión que tienen que ver con leer un texto muy parecido al ejercicio a lo que hicimos con la pretarea, solamente con unos detallitos más a profundidad, y escuchar, cómo estoy escuchando. Y el segundo objetivo que planteamos para hoy es socializarles justamente la guía de la actividad número 3, de la tarea número 3, que ustedes se vayan con todas las dudas aclaradas, que si hay preguntas sobre esta actividad, pues las aclaremos en la jornada del día de hoy. Bueno, pueden participar, pueden alzar la mano. Aquí están las dos profes que me acompañan. Ellas les pueden dar la palabra en cualquier momento. No, está bien interrumpirme, no hay ningún problema. Bueno, entonces la asistencia, que es la que Anita dejó en el enlace allí en el chat, entonces ahorita lo vamos a volver a enviar para los estudiantes que han llegado después de que Anita envió el enlace. Entonces, Anita, porfa, para que lo reenvíes de nuevamente para todos los estudiantes que ya han ido como ingresando a la web. Bueno, ¿cómo vamos o qué proponemos nosotros para cumplir con ese objetivo o con esos dos objetivos de entender un poco las habilidades de comprensión? Y segundo, entender un poco la guía y la rúbrica de la actividad número 3. Porfa, pueden silenciar los micrófonos mientras tanto. Porfa, pueden silenciar micrófonos. Profe, por favor. Diana Acevedo, por favor. Diana Acevedo, por favor. Hubiera sido todo hablar. Diana Acevedo, gracias. Ay, pero está viendo, fue. ¿Listo? Bueno, creo que no sé. Bueno, entonces la agenda que tenemos propuestas es hacer un primer ejercicio. No nos vamos a demorar mucho tiempo en este primer ejercicio de motivación que tiene que ver con nuestras habilidades lectoras. Después vamos a hablar un poco sobre qué es eso de leer. ¿Sí? Nosotros estamos en un proceso de aprender a leer desde que ingresamos a los colegios, ¿cierto? Entonces los que somos un poquito viejitos, llegamos a primero de primaria y allí nos enseñaban a leer y pasamos por todo un proceso, ¿cierto? Los 5 años en buenos términos, los que repetimos 6, 7, después el bachillerato, 6 años, llegamos a la universidad y nos dicen, hay problemas de comprensión lectora, y uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí en estos 11 años? Sí, entonces, digamos, vamos a reflexionar un poquito sobre qué es eso de leer, y leer para entender, y leer para comprender, y más leer para comprender textos académicos. Entonces, es como el segundo momento, y en parte de ese segundo momento también es hablar un poco sobre cómo nos estamos escuchando. ¿Qué es eso de la escucha activa? ¿Cómo escucho realmente? ¿Cómo estoy escuchando? Si nos estamos tomando el tiempo para escuchar como parte del componente teórico. Y el momento número 3, pues aclaración de dudas e inquietudes. Bueno, entonces para empezar, me gustaría compartir este enlace en el chat para que por favor lo respondamos. Son unas preguntas muy sencillas. Anita,
Lo envío por acá. Si les llegó, ese es un enlace que les va a llevar a una Sí, página profe. que les hace unas preguntitas. Le dan ahí, ahí les aparece qué tipo de lector eres. Le dan iniciar y pueden contestar. ¿Listo? Los debe llevar a esta página donde me dice, ¿sí? ¿Ya pudieron ingresar todos? Sí, profe. No, señora. Listo. No, señora, ¿por qué no les abre el enlace o no ha podido? Entonces, primera pregunta. Dice, lee cada oración y selecciona lo mejor que te defina. Entonces, odio leer. Es una actividad que evito lo más posible. Creo que leo lo suficiente. Por ejemplo, siempre reviso mis redes sociales, mi correo electrónico, los carteles de la calle, etc. Me encanta leer. Todos los días leo algo. Un libro, revistas, cómics, mangas o blog. ¿Cuál de las tres me describe? Entonces, pongamos lados como para irnos como, pero cada uno pone la que considere. Leer no tiene ninguna utilidad, solo es un pasatiempo para gente con dinero. Leer, segunda, solo es necesario para gente que estudia y va a la escuela. Leer es una estupenda oportunidad para aprender sobre cualquier tema en cualquier etapa de la vida. Siguiente pregunta, la número 3. Puedo leer y comprender instructivos, contratos y otros textos cotidianos, pero los libros son solo para especialistas. Aunque me cuesta trabajo, trato de leer distintos tipos de libros y documentos. Disfruto de leer casi todo tipo de libros y textos. Existen tantos diferentes. Cuando leo, veo las palabras, pero a veces no entiendo las ideas. Generalmente necesito leer varias veces el mismo renglón para comprender de qué se trata. Identifico fácilmente las ideas principales y secundarias de un texto. Creo que todos los textos son iguales, así que cuando voy a leer solo empiezo por el principio. Sé que hay diferentes tipos de texto, pero no es importante. Todo se lee de la misma manera. Antes de empezar a leer, cualquier texto identifico su tipo y funcionalidad. Las tablas e infográficos se pueden omitir cuando leo algo. La información útil de un documento suele estar en tablas o infografías. Si reviso esas partes ya no es necesario leer todo. Las infografías y tablas suelen ser parte complementaria de un texto. Leer las novelas, poesías y cuentos suele ser una pérdida de tiempo. Leer las novelas, poesías o cuentos es una actividad que realizo únicamente como parte de mis deberes escolares. Leer novelas, poesías o cuentos me divierte, pues me generan diversas emociones. No me gusta leer porque siempre me da sueño o no entiendo nada. Prefiero solo leer cuando es estrictamente necesario. Disfruto leer para entretenerme o informarme. Las palabras claves de un texto son aquellas que, en realidad no sé cuáles son. Las palabras claves de un texto son las que más se repiten. Las palabras claves de un texto se relacionan estrechamente con el tema. Las ideas principales de un texto son las que están al principio. Cada párrafo tiene una idea principal. Si la identifico rápidamente, puedo omitir lo demás. Las ideas principales no siempre son explícitas, pero pueden reconocerse con las palabras clave. Nunca he elaborado una síntesis ni un resumen por voluntad propia. Sé la diferencia entre síntesis y resumen, pero pocas veces hago alguno de ellos. Suelo hacer resúmenes o síntesis de las lecturas que hago. ¿Listo? Lector por compromiso me salió a mí. Entonces, ¿cómo les fue? Cuéntenme un poquito. ¿Qué resultados A mí me obtuvieron? salió lector habitual. Lector habitual. Lee un poquito cuál es lo que te dice ahí de realimentación de lector habitual. Dice, felicidades, conoces diversas técnicas de comprensión lectora y sueles disfrutar de la lectura.
Continúa con esa actitud y no dejes de plantearte metas. Explora todos los materiales de lo que debes saber para mejorar tu comprensión lectora e identificar herramientas para ser mejor lector. Listo, muy bien. ¿Alguien distinto al resultado de Jonathan? Mauricio Castellanos. Mauricio, ¿cómo te fue? No, yo fui el que acabé de leer. Ah, perdóname, es que pensé que era Jonathan, lo estaba viendo acá. Listo, Mauricio. ¿Alguien distinto a Mauricio? A mí me apareció lector por compromiso. A ver, lee cómo te fue. Lector con compromiso, ¿qué dice? ¿Quién más tuvo lector por compromiso? Yo tuve lector por compromiso también. Lector por compromiso, listo. Entonces, ¿y alguien obtuvo algo distinto a los que ya mencionamos? Yo tengo como no lector. Dale, léenos esa realimentación. A ver qué te Bueno, digo. mi nombre es Nicolás Zapata. Listo, ¿Piensas que Nicolás, leer gracias. es complicado o aburrido y conoces pocas técnicas para comprender mejor lo que lees? Es posible que no hayas encontrado un texto que logre cautivar, contrario a lo que podría pensar. Leer es una actividad que realizamos prácticamente todos los días, pues nuestro entorno está repleto de mensajes escritos. Consulta con atención todos los materiales de lo que debes saber para mejorar tu comprensión lectora y date la oportunidad de descubrir estrategias para comprender todo texto que se te presente. Listo, muchas gracias, muy bien. Y el de lector por compromiso, la realimentación era, es posible que leas pequeños textos a lo largo del día sin comprender totalmente el mensaje de los mismos. Conoces algunas técnicas de comprensión lectora, pero no las dominas. En ocasiones puedes disfrutar una lectura, pero generalmente te aproximas a un libro o texto largo solo cuando es estrictamente necesario. Revisa todos los materiales de lo que debes saber para mejorar tu comprensión lectora y seguramente podrás integrar nuevas estrategias para comprender cualquier tipo de texto. Bueno, más allá de evaluarnos, de sentirnos evaluados o de sentir que no me fue tan bien o que me fue ahí más o menos, este ejercicio simplemente tenía como la intención de empezar a pensarnos la lectura, de empezar a entender un poco qué es eso de las técnicas de lectura, cómo así que comprender que para leer hay que aplicar unas técnicas de lectura, como así que hay diferentes niveles de lectura, entonces como un poquito como la introducción a lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, entonces no se sientan mal si nos salió prueba por compromiso o si nos salió que una realimentación no tan buena, porque justamente estamos en ese proceso de formación, estamos en ese proceso, de pronto llevamos mucho tiempo sin estudiar y estamos retomando otra vez nuestros estudios y nos ha costado un poco esto de volvernos estudiosos y de volvernos afines con la lectura como tal. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta, duda o inquietud? No, profe, a ver, yo he detectado como, digamos, mi falencia para leer, más que para pues el hecho de leer, es que tengo un oído como muy chismoso, digámoslo así. Estoy leyendo y hay ocasiones en que alguien habla y yo escucho lo que está hablando el otro, entonces me desconcentro fácil. Entonces he detectado eso y entiendo que para cuando voy a estudiar o voy a leer algo, busco como un ambiente más tranquilo, más apropiado, porque de verdad que leer es muy difícil, otra gente hablando, no sé, y yo no como que no escucharlos a ellos, me da mucha dificultad. No sé qué hacer más Listo. ahí o qué. Listo. Ya vamos a mirar eso que tú mencionas, a ver qué logramos hacer ahí. Lo vamos a ver ahorita cuando hablemos de la lectura como tal. ¿Alguien más quiere compartir su opinión o tiene algún comentario adicional? Bueno, entonces empecemos con esto de qué es la competencia comunicativa. Si analizamos desde un punto de vista académico, desde un punto de vista lingüístico, vamos a centrarnos en dos habilidades en esta segunda unidad. Las habilidades de leer y las habilidades de escuchar, que tienen que ver con la comprensión. Entonces, tenemos entonces
nuestra competencia comunicativa. Si quieren, porfa, silencien los micrófonos mientras no estén hablando o no tomen la palabra, por favor. Entonces tenemos la competencia comunicativa. Tenemos procesos de comprensión o recepción del mensaje, como les mencionamos, comprender, de recibir el mensaje, y tenemos entonces que podemos hacerlo mediante la escucha o mediante la lectura. Este va a ser el temita de la unidad número 2. En los temitas de la unidad número 3 se van a centrar entonces en escribir correctamente un texto y en hablar correctamente en público, ¿cierto? Entonces, que tienen que ver con el proceso de producción. Entonces, esta competencia comunicativa se va a dividir a su vez en dos momentos, que es el momento de la comprensión o de la recepción y el momento de la producción. Comprender con escuchar y leer, y producción con escribir y hablar. Para las unidades número 2 y las unidades número 3, que empezaríamos en abril más o menos. Entonces, centrémonos en la lectura como tal. ¿Sí? Entonces, cuando yo les mencionaba, por ejemplo, lo que sucede muchas veces que uno hace su primaria, ahorita los niños ya tienen que llegar a una primaria sabiendo leer, entre comillas, y entonces el niño tiene que hacer párvulos, kinder, prekinder, transición, y llegar a primaria, 5 añitos de primaria, y después 6 añitos en la en el bachillerato, y llegan a la universidad y encontramos que hay problemas de dificultad lectora. O sea, hay problemas con la comprensión lectora. Y si nosotros miramos, todas las universidades tienen cursos de competencias comunicativas, todas las universidades tienen programas de nivelación en cuanto a producción y comprensión de textos. ¿Por qué creen que sucede esto? ¿A qué se debe? ¿Qué piensan ustedes? Para saber qué estudiante sabe leer. Listo, pero ¿por qué creen que llegamos allá a la universidad y tenemos problemas con comprender un texto? ¿Por qué creen que pasa? ¿Qué ha pasado entonces en todo ese proceso educativo? Pues, lo que pasa es que yo considero que el problema viene desde el colegio, la escuela, digámoslo así, porque le enseñan al alumno que leer bien es leer rápido. Así no entienda, él no grabe, no entienda lo que está leyendo. Entonces, no, lee muy bien que porque lee rápido. Listo, entonces digamos que se piensa que el niño que coge el cuaderno y lee de recorrido, y entonces el niño que se le aplaude y estás leyendo muy rápido, no te equivocas en la pronunciación y perfecto. Listo, eso es muy importante. ¿Quién está alzando la mano? Yo, Samuel, disculpa, yo creo que también por parte personal, porque tanto personal como en la parte académica, ya que en la parte académica nos implica. Samuel, se te fue. Perdón, me silenciaron. Ay, fui yo equivocadamente. Dale, qué pena. Disculpa. O sea, digo que es entre las dos, tanto personalmente como en la académica. En pocas palabras. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Cuando, digamos, uno está en secundaria, uno ya deja de leer por uno mismo, porque uno ya no le interesa. Y hay escuelas académicas que literalmente no aplican la parte de la lectura seguidamente, consecuentemente, ¿hago entender? Y pues Sí. Los estudiantes poco a poco se aburren y le van interesando otras cosas. Lo digo porque Listo. pues acabo de salir del colegio y pues por mi parte eso vi. Y bueno. Listo, muy bien. Listo. Gracias, Samuel. Nicolás, por favor. Muchas veces, pues la verdad lo que veo desde el colegio o el bachillerato, lo puede hacer uno es debido a que lo hace más por una nota, tratar de comprender lo que está haciendo. Lo siento por ese lado. Listo. Gracias, Nicolás. ¿Quién es Project Support? ¿Cómo? Que hablan por eso. Juan Carlos Reyes, mientras tanto, y después María Fernanda. Porfa, silencien los micrófonos los que acaban de hablar.
¿Aló? ¿Me escuchan? Juan Buenas noches. Carlos, sí, sí, señor. Pues, profe, yo pienso que en estos momentos, en estos tiempos, se baja pues como la capacidad de leer o aprender a leer o leer bien, puesto a los avances tecnológicos. Ahora todo lo vemos en videos y preferimos escuchar a coger un libro, entonces todo eso disminuye la, la comprensión y las habilidades para leer, incluso para escribir. Pues pienso yo que todos estos medios tecnológicos van como dejando atrás todo eso tan importante. Listo, gracias, gracias. Sí, en efecto, hay una influencia un poco negativa de la tecnología, entonces lo vamos a ver ahorita también. María Fernanda, por favor. Buenas noches para todos. Pues yo creería que va más que todo es como en el modelo educativo que nos han impartido, porque lo enseñan desde un punto de vista en donde se vuelve como una obligación aprender y muchas veces los estudiantes de pronto no alcanzan pues las notas o el nivel académico requerido, entonces se considera que son malos para eso, entonces lo van a dejar aparte y aparte le van a coger apatía. Entonces no existe un gusto y pues yo creería que es gracias al modelo educativo que existe. Listo, María Fernanda. Y Project Support, ¿quién es? ¿Quién está como Project Support? Ese renombre, porfa. Que tiene la manita levantada. Listo, está por ahí. Bueno, ustedes mencionaron varias cosas que tienen que ver con diferentes niveles como tal, ¿sí? Un sistema educativo tal vez, una actitud también, digamos, de uno como persona, unas condiciones que tienen que ver con dónde estudio, en qué medio estoy, además de la tecnología, todo eso es significativo y todo eso en parte es cierto, ¿cierto? Sin embargo, vamos a ver que así la situación parezca un poco oscura en el sentido de que no vemos la luz, sí se pueden hacer cosas a esta edad, a la edad en que uno está estudiando para poder entender un texto y para poder avanzar en un proceso de comprensión lectora. Ya dimos el primer paso y es estar en un proceso de formación académica universitaria. Entonces, vamos primero entonces a entender un poco qué es eso de comprender. Por ahí decían, y no recuerdo exactamente quién, porfa, silencian el micrófono. Porfa, silencien el micrófono. Gracias. Gracias. Y mencionaban que se cree que entonces el niño que puede leer de recorrido, que no tiene ningún problema en su articulación y demás, esa es la persona o es el niño que sabe leer. Realmente entonces sí encontramos que hay una diferencia entre ese proceso que puede ser el distinguir los fonemas, distinguir las letras y pronunciarlo correctamente, al proceso cognitivo que tiene que ver con comprender el texto. ¿Sí? Entonces dos cosas distintas que van muy emparentadas. Si yo voy leyendo, pero tengo que ir entendiendo. Hay algo en mi mente, en mi cerebro, que tiene que ir entendiendo qué quiere decir ese texto, qué está diciendo, cuál es la idea principal y demás. Entonces vamos a ver esa definición de qué es comprender un texto como tal. Y voy a leerla textualmente. La comprensión de un texto es un hecho en el que interactúa un autor, que es quien comunica unas ideas, y un lector, quien interpreta el mensaje del autor. Para que dicha interacción sea posible, el lector debe activar los conocimientos que posee sobre el tema, las experiencias que ha adquirido a lo largo de su vida, el conocimiento que tiene en su lengua materna y la visión del mundo que ha configurado con sus conocimientos y experiencias. La comprensión de un texto o de un discurso oral siempre es un acto interactivo, no un acto unidireccional en el que el emisor comunica algo que debe ser asimilado o entendido por otro. Para que haya una verdadera comprensión, el texto debe ser interpretado en distintos niveles: el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico valorativo. Comprender un texto en los tres niveles mencionados necesita de un proceso.
Entonces, aquí lo que nos están diciendo entonces es que primero nosotros debemos entender que así sea, yo estoy leyendo este texto, así esté en el papel, hay alguien detrás de ese texto, hay una persona, un autor, un emisor de ese mensaje que lo escribió con un propósito, que esa persona que lo escribió tiene unos conocimientos, tiene una formación, tiene una experiencia, tiene una visión de vida. Y yo, mediante lo que estoy leyendo, estoy interactuando con ese autor, estoy interactuando con su visión, con sus conocimientos. Entonces no es simplemente que que compro un libro y lo estoy leyendo y ya, no, hay detrás de ese texto hay toda una posibilidad de quién es el autor, por qué lo escribió, cuál es su propósito, a quién va dirigido, pues toda la posibilidad que hay detrás del mundo del autor para poderlo, primero, entender que no es un proceso unidireccional, no es un proceso que depende solo del lector, ¿cierto? Porfa, Rafael, ¿puedes silenciar el micrófono, porfa? Gracias. Entonces, tiene que ver exactamente con el mundo del autor, del texto, ¿cierto? ¿Quién está detrás de esos textos como tal que nosotros leemos? O, por ejemplo, si estoy escuchando algo también, una persona que tiene una formación, que tiene una vida, que tiene unas creencias, que tiene una profesión, y todo eso hace que vaya o hable de determinada manera. Igual pasa con los textos escritos. Entonces, entender primero que no es un proceso unidireccional, que es un proceso, si se quiere, donde entran tanto lo que está escrito, el autor, como quien está comprendiendo o leyendo. ¿Listo? Entonces es un acto interactivo, nos dicen acá. Entonces siempre el comprender es un acto interactivo, ¿cierto? Y dice, y además es un proceso, comprender un texto es un proceso. Entonces, y nos dice, primero hay que empezar por un nivel literal, pasar a un nivel inferencial y después a un nivel crítico valorativo. Ya vamos a ver qué significan esos niveles y cómo lograr pasar entonces de un nivel literal a un inferencial y llegar al crítico valorativo. Bueno, esto entonces nos lleva a un concepto que es importante que ustedes tengan presente, y es que la lectura también es la escritura. Con la escritura también pasa lo mismo, lo veremos en su momento, pero la lectura es un proceso, ¿sí? Y nosotros no entendemos eso, no entendemos que cuando nosotros leemos hay un proceso o cuando nosotros escribimos es un proceso, ¿sí? Si nosotros cogemos esa palabrita proceso y entendemos que es un paso a paso, que es no se puede tener todo a la vez, sino primero, como dice, primero fue 1 y después el 2 y después el 3, un proceso, un paso a paso, vamos a entender que leer también me lleva como por un caminito, unos pasos que yo debo seguir para poder avanzar y para poder comprender perfectamente un texto. Entonces, no es sentarme a leer por leer, es prepararme para la lectura y empezar a hacer los ejercicios o aplicar las técnicas necesarias para poder entender. Que por ahí tiene que ver también con parte de la concentración y con parte de dónde estoy leyendo y en qué circunstancias estoy leyendo para poder concentrarme bien. Bueno, listo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí cómo van? Bien, sí, señora. ¿Listo? Bien, sí, señora. Ok. Profe, disculpe, o sea, las estrategias para la comprensión de la lectura son similares a lo que hicimos ahorita en la actividad con Carlos, o sea, con la actividad que había que responder las preguntas a Carlos, a estudiantes de escena. El análisis de caso. Que hay una estrategia antes de la lectura y una estrategia después, bueno, durante y después de la lectura. Así es. Sí, señor. Así, tal cual como tú los acabas de mencionar. Entonces, ese ejercicio que teníamos que también tenía como objetivo analizar qué le pasaba al pobre Carlos y cómo darle sugerencias para que no le vaya tan mal, justamente es eso. Entonces, ¿cuáles estrategias tenía que aplicar? Y aquí lo importante es que entendamos que, aunque ahorita estamos hablando de comprensión, en la parte de producción también vamos a aplicar ese proceso de un antes, un durante y un después para poderlo comprender. Bueno, ya vamos a explicar esto más al detalle. Anita. Viscoso. Por eso es que corté terrible.
Si yo le doy a ustedes palo, pues usted se desquita con Sofía y Sofía con usted viven agarradas matando. Y con Viscosi nos desquitamos y lo matamos. Profe, ¿por qué no silencié los micrófonos? Anita, silenciamos micrófonos. Vamos a enterar de todas las influencias de los estudiantes. Pobre Bueno. viscoso. Sí, yo también me asusté. ¿Qué le pasó al viscoso? No, quería complementar un poquito frente a lo que estamos trabajando, que es la estrategia. Pues todos sabemos que es una estrategia, es una palabra que viene de la parte militar, ¿cierto? Sabemos que de ahí se origina esa palabra. Y cada uno de nosotros, de alguna manera, es estrategia, es estratega. Digamos que aplica ciertas acciones para lograr un objetivo. En este caso, para la lectura, para lograr una comprensión de lectura, pues cada persona puede aplicar y muchos autores pueden utilizar diferentes estrategias. Nosotros desde el curso de competencia, la red le apuesta a esta estrategia que consiste en tener en cuenta que la lectura es un proceso y como proceso tiene unos momentos, ¿cierto? Entonces, por eso la estrategia es antes de leer, o sea, es un momento uno, antes de yo acercarme a ese texto, yo debo prepararme. Yo siempre hago una similitud de cuando preparo un viaje, ¿cierto? Cuando yo voy a viajar, porque en sí la lectura es un viaje, ¿cierto? Yo empiezo como un viaje hacia mundos posibles y hacia mundos imposibles y hacia mundos desconocidos. Entonces, en ese momento uno, yo me preparo, ¿qué voy a leer? ¿Con qué propósito? ¿Para qué? ¿Cierto? En ese momento dos, van a surgir muchas cosas. Cuando ya estoy yo embarcada en ese viaje, o sea, ya, porque comprar el tiquete o comprar el tiquete o ya sea en bus o sea en avión, lo que sea, ya, una cosa es tenerlo y otra cosa es estar montado en el avión o en el bus, ¿cierto? Entonces, cuando ya estoy ahí experimentando ese viaje, pues van a surgir muchas cosas. Entonces, durante la lectura yo voy a encontrarme con esas voces del autor para ver qué es lo que me dice, cómo me lo está diciendo, qué quiere, qué posición quiere que yo tenga, ¿verdad? Y al final, cuando ya termino, entonces como que yo hago la conclusión, no, este viaje estuvo súper bueno. O por el contrario, no, qué viaje tan aburridor, ¿cierto? Entonces yo soy o el que decido, ¿verdad? Cómo va a ser esa lectura. Entonces nosotros desde la red, pues repito, queremos que ustedes puedan implementar esta estrategia, que va el antes, que va el durante y que va el después, y que en la tarea número 2, como lo mencionó el estudiante, es una preparación para esto que van a aplicar, porque en esta tarea número 3 se llama aplicación, ¿cierto? Yo no puedo aplicar algo que yo no conozco, y ahorita la profe Jenny nos va a hablar un poco más acerca de qué es lo que debemos de hacer en esos 3 momentos y que ustedes lo van a aplicar en esa tarea 3 que tiene como objetivo pues esta web. Listo, profe, era como ampliar un poquito eso. Listo, Anita, listo. Es que pensé que tenía mi micrófono silenciado. No, ya. Bueno. Listo, entonces hablemos un poco de esos procesos. Entonces, como Ana les mencionaba, nosotros podemos encontrar diferentes teorías al respecto, diferentes propuestas sobre cómo leer. Entonces, digamos que las que a nosotros como docentes y según nuestra experiencia, no solamente profesional, sino nuestra experiencia también como, no solamente al formarnos como docentes, sino al ejercer como docentes, nos hemos dado cuenta que en realidad funciona un antes, un durante y un después, ¿sí? Entonces, como Ana lo mencionó, ¿qué se hace en el antes? Entonces, este antes, durante y después es lo que me forma mi proceso, ¿sí? Entonces, recuerden que yo quiero pasar de un nivel literal a un nivel crítico valorativo. Ahorita vamos a ver exactamente qué es esto de literal y qué es esto de crítico valorativo. Entonces, esas estrategias antes de la lectura son las estrategias o son las acciones que podemos encontrar con otros nombres como prelectura o lectura global. ¿Sí? Dependiendo del autor que leamos o entendamos, podemos encontrarla como lectura global o estrategias de prelectura. ¿Qué se hace en estas estrategias? Pues lo que se hace es activar saberes o activar presaberes. Entonces, es muy importante saber que nosotros como personitas, cada uno de nosotros ya tiene una formación, ya tiene una experiencia. Algunos llevan muchos años trabajando, algunos ya tienen familia, entonces tienen un mundo en su cabecita. Esto parte desde la propuesta de aprendizaje significativo. Entonces, ya tenemos un mundo de posibilidades en nuestra cabecita. Entonces, lo que hacen estas estrategias es empezar a activar esos presaberes que sabemos. Entonces, antes de empezar a leer, es importante preguntarnos, ¿conozco ese autor? ¿Conozco ese tema? ¿Qué
¿qué me dice el título? Empezar a decir, ¿qué querrá decir ese título? ¿Cuándo se escribió? ¿Dónde se publicó? ¿Qué sé de ese tema? Entonces empezar a hacernos toda una serie de preguntas sobre lo que vamos a leer. Entonces allí, por ejemplo, yo puedo hacer una lluvia de ideas. Puedo decir, bueno, creo que ese tema puede hablar y empezar a hacer una lluvia de ideas. No he empezado a leer, todavía no he empezado a leer. Me hago esas preguntas previas sobre, bueno, ¿qué sé de ese tema? ¿Qué me dice ese título? ¿Qué palabras del título conozco? ¿Qué palabras del título no conozco? Cojo el texto y aquí es importante, ahorita estamos pues digamos leyendo muchísimo en el computador, pero si es un texto en físico, entonces yo lo cojo, yo lo ojeo, yo miro cuántas páginas tiene, miro si tiene imágenes, si tiene infografías, miro si tiene dibujos, qué me dicen los títulos de los dibujos o los nombres de los dibujos. Si es un libro, por ejemplo, que estoy leyendo porque me gusta leer, pues miro cuántos capítulos tiene, miro qué dice la introducción, miro qué dice el prefacio, todo esto como previo a la lectura. Entonces, si es un artículo o si es un texto de los que se están leyendo para cualquiera de los cursos y los encuentro ahí en la red, entonces miro y digo, bueno, tiene 20 páginas, tiene 18 páginas, ¿qué dice la introducción? ¿Qué dice la conclusión? Y empiezo a hacerme ideas, entonces empiezo a preguntarme lo que les he repetido, qué sé, qué no sé, qué me dice, y simplemente hago una lectura del título, de los subtítulos, una lectura rápida del texto como tal. ¿Listo? Aquí entonces yo tengo que empezar a entender un poco dos elementos que son importantísimos. El primer elemento es cuál es la naturaleza de ese texto que estoy leyendo. ¿Qué quiere decir esto de naturaleza del texto? La naturaleza del texto quiere decir qué tipo de texto es, ¿sí? ¿Qué tipo de texto es el que estoy leyendo? Entonces allí voy a empezar a mirar y digo, bueno, si es, por ejemplo, una columna de opinión que utilizamos nosotros en las guías de las tareas, bueno, una columna de opinión está dentro de los textos argumentativos. Un texto argumentativo tiene una tesis, tiene unos argumentos a favor o en contra. Pero si entonces estoy leyendo un cuento o estoy leyendo una novela o estoy leyendo un tipo de relato, entonces voy a decir, bueno, este tipo de relato, este tipo de textos se enmarcan dentro de los textos narrativos y entonces mi mente se va a activar y va a decir narrativo, entonces va a tener como una línea del tiempo, va a tener unos hechos que van a acontecer, un inicio, un nudo, una complicación y un desenlace, ¿cierto? Y entonces empieza uno a prepararse mentalmente para comprender esa estructura como tal. Voy a silenciar los micrófonos, me da pena con ustedes, pero ¿Lo bajan una vez? ya. ¿Quieres? Sí. Y cuando hablen, pues lo activan, bueno, porque de verdad que se les activan los micrófonos y ya me pasa igual que el compañero. Si escucho mucho ruido de fondo, no me puedo concentrar. Profe, disculpe, Bueno. usted dijo sobre si conozco el autor. O sea, yo tengo que, si voy a leer un libro de Gabriel García Márquez, yo tengo que por lo menos tener conocimientos previos de quién es Gabriel García Márquez. Exactamente. Okay. Sí, es así. Busco que una bibliografía y ya con eso ya sabría los puntos de vista o sea, el objetivo de conocer al autor, ¿cuál es? Nosotros hablamos de la importancia de conocer el autor. Por ejemplo, en esta serie, si es un autor de literatura como Gabriel García Márquez, nosotros vamos a entender que él corresponde a un periodo del realismo mágico y los autores de este periodo escriben o sus cuentos, digamos, tenían unas características propias de exagerar un poco los contextos, un poco lo que sucede con los cuentos de él, de la exageración, pero en términos agradables de lo que era la costa, de cómo
de lo que pasaba allí en estos pueblos. Entonces, digamos que se conoce un poco su postura literaria, se conoce un poco cuál es el objetivo, porque siempre un autor va a escribir con un objetivo, ¿sí? Entonces, comprender un poco de quién es ese autor, dónde estudió, dónde... No es necesario que yo me aprenda la biografía, mejor dicho, completa y nació en Aracataca, Magdalena en 1950. No, no es necesario el detalle, pero sí comprender un poco su proceso de formación y desde dónde está él parado como autor y desde donde él escribe como tal. Esto puede hacerse con cualquier clase de autores, entonces digamos que siempre conocer la cara, ponerle una cara a la persona que escribe, un poco con el ejercicio que hacíamos en la ficha de lectura de estas tres profesoras, que preguntábamos cuáles eran sus datos biográficos que tienen que ver con su vida. Es un poco para eso. Si yo leo que alguien es lingüista, que alguien ha hecho cursos de formación en lectoescritura, que ha escrito sobre lectoescritura, me puedo hacer una imagen de la postura de esta persona, ¿cierto? Entonces, ponerle cara, conocer quién es el autor me va a ayudar un poco a identificar qué quiere o cuál es el compromiso o cuál es el objetivo que hay detrás de esta lectura. No sé si a ustedes, digamos, en sus carreras también, por ejemplo, y en mi carrera como tal, también existen como escuelas o existen como posturas teóricas. Entonces, digamos que no es lo mismo una teoría, no sé, de lo que nosotros aquí les mencionamos, por ejemplo, cuando Anita les decía, la estrategia que nosotros como curso hemos utilizado es el antes, el durante y el después. Puede ser que haya otros profesionales en este mismo campo de la lectoescritura que utilicen otras estrategias. Entonces, digamos que va sabiendo uno y va conociendo uno quién es el autor y cuál es su posición. Entonces, por eso es importante ponerle cara a los autores como tal. Anita. Sí, profe Jenny. Otra razón por la cual es importante conocer el autor es verificar si la información es cierta, ¿sí? Es decir, si eso que está diciendo esa persona, sus estudios, su formación lo respalda, porque cualquiera puede inventar y cualquiera puede compartir en la red, ¿sí? Todos sabemos que hoy en día compartir información es muy fácil. De hecho, en uno de los anteriores encuentros, yo les decía a los estudiantes, hay que aprender a separar las perlas de la basura, porque encontramos demasiada información y ahondar un poco sobre el autor, saber quién es, de dónde procede, investigar un poco, eso me da cierta tranquilidad para saber si esa información que estoy leyendo es una información verídica y es una información que vale la pena tenerla en cuenta. Cuando estemos avanzando un poco más sobre los trabajos, vamos a tener que citar fuentes, entonces vamos a ver si es una fuente primaria, si realmente esa persona que está diciendo sus estudios y todo su bagaje lo respaldan. Digamos que sea en la parte literaria o sea en otras disciplinas, siempre conocer el origen de la fuente me va a dar tranquilidad sobre la veracidad de la información que estoy leyendo. Era eso, profe Jenny, gracias. ¿Quedó clara la información para el estudiante? Sí, señora. Sí, señor. Listo. Entonces, para que tengamos entonces presente esos ejercicios que toca hacer o esas actividades, más que ejercicios, actividades que toca hacer como parte de esta estrategia antes de la lectura. Entonces, lo primero es tomarnos el tiempo para hacer eso. Entonces, si somos sinceros, sinceras, nosotros no hacemos eso, ¿cierto? La mayoría de las veces uno empieza a leer de una vez, ¿cierto? Entonces, empiezo a leer de una vez y no me tomo el tiempo para prepararme. Las actividades previas a la lectura, todo este tipo de actividades, estrategias antes de la lectura, tienen como fin prepararme para la lectura, ¿sí? Entonces, si lo que yo les estaba mencionando, por ejemplo, si yo sé que estoy leyendo un texto, por ejemplo, en los que se utilizan en la academia y los que se utilizan en las universidades, son textos de corte explicativo, donde a uno le explican un tema, pueden ser explicativos o argumentativos, pero en la mayoría de los casos son textos donde le explican a uno un tema. Entonces uno tiene que entender que le van a explicar un concepto, que le van a dar una serie de características y empezar a pensarse en su mentecita, en su cabecita, qué es eso que tengo que prestarle atención al texto como tal, ¿sí? Entonces,
A eso me refería un poco cuando hablaba de la naturaleza del texto, con identificar el tipo de texto que voy a leer. ¿Listo? Entonces, esta es parte de las estrategias antes de la lectura y vamos con las estrategias durante la lectura. Entonces, durante la lectura o el momento de la lectura que se realiza, recibe otros nombres como la lectura lineal y es decir, línea por línea. Entonces, yo ya voy a empezar a leer línea por línea. ¿Sí? Entonces empiezo a leer mi texto, es cuando uno de pronto subraya, cuando a uno le parece importante algo, ¿cierto? Aquí entonces es importante empezar a hacer ejercicios de metacognición y autorregulación. ¿Qué tiene que ver estos conceptos? Metacognición es pensarme cómo estoy aprendiendo, cómo estoy recapacitar y tener en cuenta cómo estoy comprendiendo, si no lo estoy haciendo, ¿qué debo hacer? Y autorregulación justamente con eso. A veces uno lee y no entiende, ¿cierto? Y sigue leyendo. Y uno dice, no importa que no leí. Allá que la profe lo explique. Entonces, digamos que ahí uno dice, uno sabe. Y su cabecita le dice, hey, pilas que usted no entendió, sí, pero uno sigue en el cuento. Entonces, eso es lo primero. Entonces, hacer esos ejercicios de autorreflexión, de ir mirando si en verdad uno va entendiendo. ¿Cómo puede uno comprobar que uno entendió algo? Cuando uno es capaz de socializarlo nuevamente o de resumirlo con sus palabras, ¿sí? Cuando yo cierro el texto que acabé de leer, lo cierro y digo, este texto habla sobre X, Y, Z, listo. Cuando puedo decirle a mi compañero, cuando puedo decirle a la persona, a cualquier persona, leí este texto y la idea principal es, se lo puedo decir, se lo puedo decir con mis palabras o puedo escribir de qué se trata, allí entonces hay un proceso realmente de haber comprendido el texto, cuando lo puedo decir y parafrasear con mis palabras. Bueno, Rafael, por favor. Bueno, yo cuando, por ejemplo, para sumar, la estrategia que yo utilizo es, como yo tengo hermanos, yo cuando estoy adquiriendo, digamos, un conocimiento, ya sea lectura o otro medio, yo lo que hago es les explico con mis palabras lo que adquirí. Entonces les pregunto a ellos, ¿entendieron lo que yo les quise transmitir? Y así yo sé si yo verdaderamente pude comprender lo que estaba extrayendo, la información que estaba extrayendo. Listo, listo, perfecto. Entonces, esa es una estrategia y entonces tú mencionas algo importante y dices, bueno, es que a mí me ha funcionado esto, perfecto, ¿sí? Hay gente, por ejemplo, que es muy gráfica y entonces pueden hacer un mapita conceptual, un mapita mental y dicen, yo entendí este texto, la idea principal y lo pueden hacer. Hay otras personas que son mucho más de la parte escrita, entonces lo pueden resumir, ¿sí? No importa. Cada uno tiene que empezar a conocerse, cada uno tiene que empezar a regularse para saber exactamente qué le funciona como tal. Aquí entonces lo importante es poder hacer ese ejercicio de comprobación de que sí entendí algo, de que lo entendí y que lo puedo transmitir. Entonces ahí está, si lo hago escrito o si lo hago mediante un organizador gráfico, cualquier organizador gráfico, ¿sí? Entonces esa es una parte de las estrategias durante la lectura y después de la lectura. Entonces, al final también de este proceso de haber leído, de haber entendido, de haber, digamos, hecho ese ejercicio de sacar los apuntes o mirar que la idea principal, hacer el subrayado, poderlo resumir y demás, es válido también e importante preguntarme si cumplí con el objetivo, si en realidad yo tenía un objetivo y era preparar el tema, no sé, de, por ejemplo, paneles solares o cualquier tema, y lo logré, entendí qué es, entendí cómo funciona y empezar a cuestionarme un poco sobre si ese proceso de lectura me sirvió a mí para entenderlo como tal. Bueno, hasta aquí cómo van. ¿Preguntas, dudas? Muy bien, profe, muy bien. Listo. Bien, profe. Bueno, entonces hablemos un poquito de si yo logro pasar por estos 3 niveles, ¿sí? Del antes, del durante y el después, puedo ir avanzando también en el grado de comprensión de la lectura como tal. Anita, te doy la palabra.
Sí, mi Jenny, una cosa para complementar ahí con relación a las estrategias es que no son un recetario, o sea, no es que yo tengo que hacer primero uno, luego dos, no. Cada persona realiza las actividades propuestas de acuerdo con sus necesidades y de acuerdo con sus capacidades, con sus habilidades. Hay personas que dicen, no, yo no necesito hacer tanta cosa porque yo comprendo rápido. Pero hay otras personas que se toman un poquito más de tiempo y dicen, no, para mí no es tan fácil. Por eso es tan importante ese proceso de metacognición, que es de conocerse. Cada uno, digamos, si le saca un poquito de tiempo para mirar cómo está aprendiendo y qué es lo que realmente le está sirviendo, pues en esa medida yo tomo los elementos que me sirven. Ustedes pueden decir, bueno, yo voy a hacer una lluvia de ideas a ver si me sirve. Yo voy a primero a utilizar esta estrategia de preguntarme a ver si me da resultado. Si no me da resultado, pues simplemente no lo aplico, ¿cierto? Porque uno tiene que ser también práctico en la vida y uno tiene que mirar qué le sirve y qué no le sirve. Entonces es como eso, profe Jenny, como que no es una cosa de que primero uno, primero dos, primero tres, es un proceso, sí, pero yo puedo hacer alteraciones, puedo cambiar y puedo decidir qué me sirve y qué no me sirve, qué hago, qué aplico y qué no, ¿vale? Listo, Anita, gracias. Y Mónica, por favor. Ay, qué pena, es que estoy por el correo de mi esposa. Es que el otro se me descarga. Bueno, no te afanes. Sí, ¿cómo te ha cambiado la voz, Mónica? Bueno. Un poquito de gripa. Qué pena. Dale. No, yo creo que eso es como con los deportes, que no importa, por ejemplo, si la otra persona, no sé, alza más peso o la otra persona corre más, uno tiene un proceso de ascendencia. Entonces, mirar las virtudes y mirar las fortalezas que uno tiene y utilizarlas a favor de uno y aprovecharlas al máximo, porque no todos tenemos la misma fortaleza o las mismas virtudes para las cosas. Listo, muy bien. Sí, señor, en efecto. Y eso tiene que ver también con las habilidades que uno tiene, ¿cierto? Entonces, como Ana lo mencionaba, como tú lo mencionas, si a mí se me da, digámosle, yo soy muy buena leyendo relatos, pero leyendo textos académicos o leyendo textos argumentativos no me va tan bien. Entonces, bueno, ¿qué estrategias voy a utilizar en uno o en otro caso? ¿Las mismas? No, porque aquí entiendo más rápido, aquí no me demoro tanto. Entonces empieza uno a conocerse un poco cómo uno aprende también, porque ese objetivo de estas estrategias que nosotros estamos viendo es justamente poder entender cómo estamos entendiendo, o sea, cómo conocerse uno mismo, que a veces uno no se toma el tiempo para decir, yo aprendo de esta manera, a mí me gusta de esta manera, yo soy mucho de escribir, ¿no? A mí me gusta más plasmar en un mapa conceptual, en un cuadro sinóptico, entonces empieza uno como a entenderse un poco cómo su cerebro también está aprendiendo en este proceso de comprender y de producir también textos académicos. ¿Listo? Ana, ¿se te quedó la mano levantada o la estás volviendo a levantar? Se me quedó levantada, pero quiero aprovechar para compartirles ahí en el chat un video de Mario Mendoza. Es un escritor bogotano que él nos dice que, él digamos que nos invita a leer ciencia ficción. Él dice que todo el que lee ciencia ficción, eso como que le desarrolla ciertas habilidades que otras lecturas de pronto no tanto. Entonces hay un videito muy cortico que se los voy a compartir, voy a buscarlo bien cuál es y me gustaría que cuando tengan un tiempo lo puedan leer y se puedan de pronto llenar de más motivos para comenzar a tomar el hábito lector. Era eso, porque ya la bajo. Listo, gracias, Ana. Bueno, muy bien. Y entonces, lograr entender entonces que es un proceso y que cada cual debe empezar a conocerse para saber qué estrategias va a aprender, nos permite un poco entender entonces que el primer momento en que nosotros podemos hablar de comprensión lectora, cómo estoy comprendiendo, se denomina de pronto una comprensión un poco literal. Entonces digamos que esa comprensión literal tiene que ver con yo entiendo el texto, yo entiendo su idea principal, entiendo sus palabras claves y ya. O sea, ya, literal, lo que dice, ¿sí? Hay un momento posterior a ese entendimiento literal que es el momento inferencial. Entonces, no sé si por ahí ya lo había nombrado anteriormente. Y ese momento inferencial
ese momento de que paso de lo literal a lo inferencial, es como entender, inferir, como su nombre lo indica. ¿Qué hay detrás de ese texto? ¿Qué hay entre líneas? Y empieza entonces de pronto uno a entender, por ejemplo, el uso que tienen los autores de los signos de puntuación. Muchas veces quieren dar a entender sarcasmo, quieren dar a entender ironía, las palabras que hay disfrazadas, un poco, por ejemplo, si hay palabras con doble sentido, si hay palabras que no conozco el significado. Entonces, empezar a entender qué hay entre líneas, ese texto con cuáles otros textos se conoce o se relaciona, por qué el autor tuvo o por qué escribió eso. Entonces empieza uno a hacer inferencias, se pasa de lo literal, de lo que está escrito textualmente, a hacer un proceso inferencial. Entonces aquí ya hay un proceso cognitivo superior, es empezar a entender un poco qué hay entre líneas y que de la forma como está escrito ese texto como tal. Posteriormente a ese proceso inferencial, entonces hay un proceso crítico valorativo. Este se supone que es el nivel al cual debemos llegar todos, y es poder tomar una posición frente al texto que estoy leyendo, poderlo valorar. La valoración que yo le doy al texto tiene que tener unos argumentos. Yo no puedo utilizar valoraciones subjetivas del tipo, por ejemplo, estoy leyendo algo de Gabriel García Márquez, y sí escribe bonito, o no escribe bonito, o no, es que no me gustó, es que no la entendí. Entonces, digamos que ese tipo de valoraciones todavía no significa que estén en un nivel valorativo. El nivel valorativo es cuando yo puedo decir, en realidad el texto está bien escrito, en realidad el autor utiliza argumentos sólidos, en realidad el autor utiliza fuentes confiables, se apoya en autores confiables, en realidad es claro cuando escribe. Puedo valorarlo y puedo decir si me pareció o no me pareció, pero con argumentos, ¿sí? Entonces, ese es el nivel al cual queremos todos llegar, el nivel crítico, el nivel valorativo. Es probable que muchos estemos en el nivel literal o en el nivel inferencial y vayamos por ese camino para poder llegar a ser lectores críticos y lectores valorativos como tal. Bueno, listo. Hasta aquí como van, para terminar la parte de lectura como tal. ¿Preguntas, dudas? Bien, por mí bien. Bueno. Bien, profe. Bien, profe. Bien, tutora. Listo, entonces pasemos a la parte de la escucha activa. ¿Qué es eso de escucharnos? Que es la otra parte de comprender. ¿En qué consiste escuchar? ¿Sí? Entonces voy a leerlo textualmente. Dice, se refiere a un patrón de escucha que lo mantiene comprometido con su interlocutor de una manera positiva. Es el proceso de escuchar atentamente mientras otra persona habla, parafrasear y reflexionar sobre lo que dice y retener el juicio y el consejo. La escucha activa es una forma óptima de escuchar benevolente, desarrollada inicialmente por el psicólogo Carl Rogers. Según él, se logra una interacción ideal, sin juicios y sin prejuicios. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de aquí, de los que están conectados, somos 37 personas conectadas en esta web, hemos tenido problemas por no escucharnos con nuestro semejante? Project, te he dado la mano, pero no sé tu nombre, dime, porque apareces como Project Support. No, te doy la palabra y no hablas. ¿Listo? ¿Quién quiere participar? Profe, hola, habla Juan Carlos. Juan Carlos, cuéntanos. Profe, más que una dificultad para la escucha, yo considero que soy una persona que es, pues, que tengo, o que es esa una de mis mejores, pues, cualidades. Debido a que me gusta ver películas, me gusta ver televisión, específicamente escuchar noticiero, y cuando no estoy escuchando noticias estoy viendo películas. Y me gusta tener una concentración, y la concentración para mí es tener el oído puesto sobre de lo que está tratando la película o las noticias. Entonces, cuando hay distracción por ruido o por otra cosa, pues no logro captar el mensaje, o sea, no logro
encontrar el gusto a la película. Entonces, pues, considero que escuchando es como uno logra entender perfectamente de qué trata lo que uno está viendo o leyendo. Listo. Muy bien. Entonces, hay dos situaciones distintas. Primero, y cerrando un poco con lo de, con lo de la lectura, que también tiene que ver con escuchar. Por ejemplo, nos ha pasado aquí que cuando nos silencian los micrófonos y escuchamos ruido de fondo, nos desconcentramos y como que uno dice, hey, no me puedo concentrar, ¿cierto? En efecto es mejor para un proceso de cognitivo, para un proceso de entender, para un proceso de poderme sentar a estudiar perfectamente, de dedicarle tiempo y de comprender, hacerlo en unas condiciones donde no haya ruido. Hay mucha gente que lo puede hacer, trabajar con ruido, porque aprendió a hacerlo de esa manera, ¿sí? Entonces, y está bien. Y entonces hay gente que lo logra hacer en su casa, con el niño, con la mujer, con la mamá, con el perro, con el gato, y lo logra hacer. Hay otras personas que no, y eso está bien. Entonces cada uno se conoce y dice, bueno, yo no lo logro, lo tengo que hacer a la madrugada, donde todo el mundo esté calladito, donde todo el mundo esté en silencio, ¿sí? Y hay otra gente que lo logra hacer con ruido. Entonces digamos que cada uno debe conocerse y debe mirar exactamente qué le funciona o qué no le funciona. Respecto a la escucha como tal, yo creo que todos hemos tenido algún inconveniente a veces porque las personas con las que interactuamos no se sienten escuchadas, ¿cierto? Entonces, y a nosotros no nos ha pasado. Y es muy común, por ejemplo, a mí me pasa cuando yo voy al médico y el médico me pregunta, hey, sí, ¿qué tienes? Y se sienta a digitar todo el tiempo y yo no siento que me está escuchando. Entonces, yo necesito que haya una interacción, yo necesito que me esté mirando y entonces es un proceso de, ¿realmente me está escuchando o no me está escuchando? Entonces, digamos que esa parte de la escucha activa realmente es prestarle atención, es centrarme en la persona, es realimentar a la persona, es poder mantener un contacto visual, es poder realimentarla para que haya realmente ese ejercicio de escucha activa. Efraín, qué pena, yo vi que estabas alzando la mano, ¿todavía estás? Hola, profe, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Sí, efectivamente, ¿no? Era un tema que quería tocar con referente a lo que es la escucha activa. A veces vemos que son factores externos los cuales afectan nuestra manera de poder recepcionar lo que en el momento estamos tratando de entender o que alguien nos está explicando. Pero a veces también, y eso ocurre mucho en mí, que a veces son los pensamientos que en el momento uno puede estar en el lugar, está escuchando a la persona, pero no está prestando atención en el momento de lo que esa persona está tratando de poder indicar. Entonces puede que en el momento esté uno en un sitio silencioso, en un espacio correcto, pero si tu mente no se encuentra en el momento, no vas a poder entender. Y a veces son uno de los casos por los cuales a veces nos toca repetir o nos toca solicitarle a la persona, ay, no te entendí, o no, en el momento me puedes volver a repetir lo que pasó. Entonces, a veces la escucha activa tiene que ver mucho lo que la persona en que está concentrada, porque pues de nada vale estar ahí mirando a los ojos, viendo todo lo que hace, pero no está prestando atención porque está con problemas o cositas de la casa, cositas así que en el momento pasan. Exacto, muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí hay unos consejos para desarrollar escucha activa. Dice, primero, 6 estrategias, 6, no sé, llamémoslos tips o como queramos. Dice, controla tu ego. Al escuchar a los demás, piensa en el bienestar común y no solo en el propio, ¿cierto? Entonces, escuchemos a los demás. No pienses en una respuesta. Entonces, hay veces que uno está pensando es en responder. No, tómate el tiempo para escuchar realmente si es necesaria la respuesta o no. Reconoce los sentimientos, no importa si no estás de acuerdo con lo que dice el otro, el punto es escucharlo. Entonces son muchos inconvenientes, muchas peleas, muchos el trabajo, con la pareja, con los hijos. Si no nos damos el tiempo de escucharlo, no importa que no estemos de acuerdo. Admite si no escuchaste. Entonces muchas veces eso de sentirse un ofendido y, hey, pero te lo acabé de decir, pero sí, es que no me prestaste atención, es que tú no escuchas. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado? Es que tú no escuchas, ¿cierto? Entonces, pues si no escuchamos, pues empezar a reflexionar en que no lo hicimos y es mejor volver a preguntar, pedir una disculpa que
hacer de cuenta que no pasó nada, ¿cierto? El lenguaje no verbal, acá es importantísimo y esto lo vamos a ver en la guía en la presente guía, en la guía de la actividad número 3, donde el lenguaje no verbal es importante. Entonces, esto, si bien es cierto que yo puedo estar mirando a alguien, como lo mencionó ahorita Freddy, y puedo estar pensando en otra cosa, bueno, eso es válido, pero uno se da cuenta cuando lo están escuchando o no, ¿cierto? Uno se da cuenta si la persona de verdad con su lenguaje, con sus rasgos está mostrando interés o en realidad está pensando o haciendo otras cosas y no escuchando realmente lo que uno dice. Y por último dice, practica la escucha activa, escucha lo que expresan los que expresan los otros de la manera directa y las ideas o sentimientos que hay detrás de ellos. Bueno, listo, entonces esto para terminar nuestra unidad número 2 y esta es nuestra guía de actividades de la tareita. Entonces dice, Anita me cambió esto, acá está. Entonces dice, para que lo tengamos presente como tal. Déjenme ver, acá la tengo, acá está. Entonces recordemos que esta actividad número 3 o esta tarea número 3 tiene por nombre habilidades de comprensión, leer y escuchar. Y dice descripción de la actividad, es una actividad de tipo individual que tiene un valor de 125 puntos. Abre hoy, 14 de marzo, ya están los foros abiertos y va hasta el domingo 17 de abril. Esto significa que tenemos un mes para esta actividad, un mesecito larguito, ¿cierto? Y entonces me dice, hay dos actividades principales. La primera actividad se llama aplicando estrategias de lectura. Entonces, muy parecido a lo que acabamos de ver hoy, nos dice, responda a los siguientes planteamientos teniendo en cuenta los 3 momentos de la lectura, el antes, el durante y el después. Estrategias para la comprensión de textos. Y me dice, establece un objetivo, estrategia 1, y entonces acá está el nombre de la estrategia y acá está la pregunta. ¿Con qué propósito voy a leer el texto? Estas son las preguntas que tenemos que ir respondiendo. Estrategia número 2, a partir del título que conoces sobre el tema. Estrategia número 3, escribe 2 ideas que tú creas que el autor plantea en el texto a partir del título, que es xenofobia. Entonces, acá está nuestro artículo, está en el portal del espectador, es del 2021 de Piedad Bonet. Entonces, este es el artículo que vamos a manejar y estas estrategias son previas a leer el artículo de Piedad Bonet. Estrategia número 4, consulta la biografía del autor. Acá no es necesario toda la biografía. Entonces acá quiero hacer una aclaración que he visto en muchos estudiantes y es la confusión entre bibliografía y biografía. Perdón, biografía tiene que ver con la vida del autor, mientras que bibliografía es donde se publica y los datos de publicación. ¿Cuál es la tesis que plantea el autor en el texto? ¿Sí? Entonces esas estrategias son ya durante la lectura, biografía del autor, cuál es la posición del autor, cuáles son los argumentos que presenta el texto. Entonces aquí es necesario decir argumento 1, argumento 2, argumento 3, ¿sí? No copiar el párrafo completo, sino cuál es el argumento 1, hacer el ejercicio de entender los argumentos. ¿Cuál es la conclusión que expone el texto? En las palabras de uno. Recuerden que aquí vamos a entender un poco si entendimos el texto, si lo logramos parafrasear en nuestras palabras. Y estrategia número 8, dice, ¿qué sensación o aprendizaje te dejó el texto? ¿Cuál es tu opinión sobre el texto? Escribe una respuesta de 200 palabras, más o menos, un parrafito. ¿Qué otro título le pondrías al texto? ¿Sí? Entonces, 8 estrategias para unas estrategias antes de la lectura y unas posterior y durante la lectura. Profe. Señor. Qué pena esto, enlaces donde dice qué otro título le pondrías en texto, solo el puro título y no tiene que decir qué. ¿No tiene que decir qué? Perdóname, no te escuché. ¿No tiene que decir por qué puso el título de ese texto? No. Ah, ahí solamente, ¿sí? Si lo quieres poner no hay problema, ¿sí? Pero no está pidiendo una sustentación, hubiese sido bueno, pero no la está pidiendo. ¿Qué otro título le pondría al texto? Entonces este es nuestro texto, tiene 2 párrafos, es escrito por Piedad Bonet. Recuerden que tenemos que buscar quién es ella y aquí está copiado textualmente, aunque también lo encuentran en el espectador, ¿cierto?
Aquí está de dónde está tomado. Bueno, esa es la actividad número 1, que tiene que ver justamente con respondernos esas 8 preguntitas, esas 8 estrategias. Voy a hacer otra aclaración acá. Cuando nosotros empecemos a escribir, a contestar estas estrategias, estas respuestas no tienen que ir en negrita, ¿sí? Entonces a muchos yo les he corregido eso y lo siguen haciendo. Entonces no, la negrita solamente para los títulos como tal. Bueno, entonces esta es nuestra actividad número 1 y nuestra actividad número 2 dice: responda las siguientes preguntas con base en el video, mejora la empatía a través de la escucha activa que se encuentra en la unidad número 2. Entonces es un video que está en YouTube, allí está el enlace, y yo veo ese video, no es un video largo, no es un video, de hecho es un video muy sencillo, y me hacen 3 preguntas. ¿Cuáles son las ideas significativas del video? ¿Por qué la escucha activa nos convierte en personas empáticas? Aplica el ejercicio planteado en el video con un interlocutor y describe tu experiencia en un texto mínimo de 200 palabras y máximo de 300. Entonces, allí la autora, la persona que sale en el video, propone un ejercicio. Entonces, yo veo el video, veo el ejercicio y lo pongo en práctica con mi esposa, con mi jefe, no sé, con la persona que ustedes quieran, lo pongo en práctica. Pasado el momento en que lo pongo en práctica, escribo mi experiencia. Tiene que ser inmediatamente, lo pongo en práctica, porque después se les van a quedar muchos detalles por fuera. Y el texto de la experiencia debe tener entre 200 y 300 palabras. Son solamente 2 actividades para esta tarea, con lo que siempre estamos pidiendo, que es una participación en el foro. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de nosotros como tutores, pues dependiendo del número que tenemos de estudiantes, tiene una organización. Yo reviso foros una vez a la semana, ¿sí? Entonces a mí me escriben, por ejemplo, si yo empiezo a revisar foros los lunes, el jueves termino de revisar foros y el jueves me escriben los del foro 1 que ya participaron, entonces pues yo no me voy a devolver porque no tengo el tiempo de devolver, ¿sí? Entonces, si yo participo entre el fin de semana, por ejemplo, y avanzo el fin de semana, tengan la seguridad que en el transcurso de esa semana yo voy a realimentar foros o los tutores. Cada uno tiene una organización. Yo a mis estudiantes les he mandado mensajitos y les he aclarado que lo hago de esa manera. Entonces dice, comparte tus avances en el foro. Listo. Entonces comparto los avances y realimente de manera constructiva los aportes de un compañero. Entonces ya saben cómo es la dinámica de participar. Se espera una realimentación o un comentario un poco constructivo. No estoy de acuerdo, o si estoy de acuerdo, sino por qué, en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo. Y la autoevaluación de la tarea número 3, que tiene que ver con estas preguntitas que el estudiante responde sí o no, y en dado caso justifica la respuesta como autoevaluación de la tarea número 3. Y pues allí está toda la bibliografía, lo que necesitan leer y la rúbrica de evaluación, ¿cierto? Entonces 125 puntos. Entonces acá están divididos por estrategias. Entonces primer criterio, las estrategias antes de la lectura. Segundo criterio, las estrategias durante y después de la lectura. Y el criterio de la escucha activa. Bueno, no olviden, está realmente, se los digo de corazón, muy sencilla la tarea. No está larga, el texto que tenemos que leer es un texto corto, entonces pues empiecen a hacer con tiempo y verán que lo vamos a lograr. Tanto el texto para la comprensión lectora, que es la columna de Piedad Bonet, como el texto de la escucha activa, son textos muy cortos. Bueno, y sé que van a disfrutar la tarea, es una tarea corta, es una tarea que les va a dejar muchas ganancias y les va a ayudar un poco a ese ejercicio de autorregularse y el ejercicio de metacognición para saber cómo estamos comprendiendo. ¿Listo? Entonces, por mi parte, no es nada más, Anita, no sé si tienes ¿algo más? Sí, profe Jenny, ¿me hace su favor? ¿Me compartes las últimas dos diapositivas, porfa? Ya. Es una invitación para los estudiantes de este curso. Les quiero compartir una información que tiene que ver con unos espacios, unos encuentros sincrónicos que se están realizando. Digamos que es como agendarnos martes, miércoles, esa de la 18. ¿Esta? La anterior, la 18, esta. Se llaman encuentros sincrónicos. Ustedes miran a cuál de los encuentros les parece apropiado. Entonces, todos los martes hay un profe que se llama Alejandro Restrepo, se encuentra en Hawái y tiene un nivel de C1, está preparando estudiantes.
la prueba de inglés Saber Pro. Los días miércoles, los profesores de la red del CBL estamos preparando a los estudiantes en todo lo que tiene que ver con habilidades comunicativas, por ejemplo, talleres de ortografía, talleres de normas APA. Entonces, los que quieran participar los miércoles a las 6:30, perfecto. Y los jueves tenemos clases, tenemos encuentros, por decirlo de alguna manera, con los estudiantes que se van a presentar para la prueba ITFES Saber Pro para este año, con las pruebas genéricas. Entonces, hay talleres de lectura crítica, hay talleres de comunicación escrita, de razonamiento cuantitativo y también de comunicación escrita. Entonces, los estudiantes que estén interesados en participar de esos encuentros, yo les voy a compartir aquí el enlace en el chat para que se inscriban ahí y ustedes puedan identificar. Profe, sigue con la 19. Entonces, tenemos aquí la red de CIPAS del CBL. Entonces, está la profe Sandra, la profe Mónica, la profe Ana Milena, quien les está hablando, Elkin, el profe de inglés, que es Diego, y la profe Jenny. Y los estudiantes, sigue por favor en la 20, y los estudiantes que quieran mejorar el inglés, que quieran mejorar sus habilidades en inglés, vamos a iniciar a partir del 21 de marzo, la otra semana, unos CIPAS que se llaman Practice Your English, y van a tener unas asesorías. Entonces, por ejemplo, tenemos a estos 5 estudiantes, a Omar, que tiene un nivel de inglés, todos tienen nivel, digamos C1 en adelante. Está en Colombia, tiene un nivel C1, Cristian está en China, tiene nivel C2, Juan Diego está en París, tiene C2, Javier también está en China, Colombia, Dana y Alejandro, que tiene lo de Saber Pro. Entonces, los estudiantes que estén interesados en mejorar inglés, yo voy a descargar el listado, y a los estudiantes que estén interesados, entonces yo les voy a enviar la información. De todas formas, ustedes están interesados en participar, me dicen, profe, si yo quiero mejorar mis niveles, por ejemplo, los que están en China, ellos tienen viernes, sábado, domingo, hasta los domingos tienen tiempos, tienen espacios para atender. Entonces, los que quieran, pues mejorar, como les digo yo, esta habilidad, no sino que me escriban para qué, para poderlos inscribir. Cada CIPA tiene un cupo de 15 estudiantes, entonces lo vamos a organizar por programas. Entonces, por ejemplo, si hay 15 de ingeniería civil, entonces de ingeniería industrial, perdón, yo les asigno un tutor. Si hay, por ejemplo, entre transportes y gestión, de las 9, 12 tecnologías que hay, pues yo organizo los grupos y a cada grupo les asigno un tutor para que pues se preparen en este idioma que es tan importante. Esa era como la información que les quería compartir, profe Jenny. No sé si haya preguntas con relación a esta información o con relación a lo que hemos compartido aquí sobre el desarrollo de la tarea número 3. Con esta información damos por terminado el encuentro. Carlos está alzando la Buenas noches, mano. profe. Sí, Carlos. Profe, no, pues súper emocionado y muy interesante lo de los programas que tienen ustedes respecto a lo de inglés. El trabajo, yo creo que la actividad está muy sencilla. Es de mucha concentración, de mucho de pronto poner, son algunas cositas mínimas, pero es algo muy sencillo. Solo es de ponerle como esmero, como fuerza, como dedicación a eso y presentar un buen trabajo. La otra es que sí me gustaría que compartieran el enlace donde uno puede inscribir para esos cursos de inglés. Gracias. Sí, claro que sí, en el foro de noticias mañana, yo ahorita no alcanzo, pero mañana a primera hora ustedes van a encontrar ahí los enlaces y voy a compartir ahí en el foro de noticias también los enlaces de conexión. Entonces, los enlaces de los martes, miércoles y jueves para que puedan ingresar. Me gustaría, eso sí, que fueran grupos, digamos, profe, nosotros estamos interesados, por ejemplo, los de ingeniería, los de tecnología, profe, nosotros queremos, y yo les asigno un tutor para que ustedes los acompañen. Tienen la oportunidad de preguntar cosas sobre el nivel de inglés. De hecho, el chico que está en París, él como es piloto, tiene muchos conocimientos en inglés técnico. Entonces yo le dije a él, no, pues armemos un grupo de inglés técnico para los estudiantes de tecnología, porque esos estudiantes van a dar clases a todos, digamos, a diferentes grupos. Como yo, pues como soy la directora de ustedes, yo quiero que ustedes formen parte, porque generalmente se les dan estos cursos, son para la licenciatura para ICEDU, que es el programa al que pertenece el curso. Pero como ustedes son parte también del CBL, y pues quiero que también ustedes aprovechen esas oportunidades, porque conseguir profesores del nivel que tenía la universidad y gratuito no es como tan fácil. Entonces aprovechemos esos espacios. Otra cosa muy, muy importante, antes de que demos por cerrada el encuentro, es que dentro de la actividad les piden qué es la tesis. Y una de las preguntas recurrentes en este ejercicio es la tesis. En la unidad 2, profe, ¿te devuelves un momentico a la diapositiva, por favor?
que es algo muy importante que creo que lo referencie. Y ojalá si hay estudiantes que preguntan lo mismo, entonces, digamos, ayudémonos ahí en el chat del WhatsApp o en el chat del Skype, donde dice contenidos de la unidad 2. Antes de esa diapositiva, por favor, en la 16, exacto. Hay un texto que se llama la tesis en un texto argumentativo. Muy importante, por favor, que lea, por eso les coloqué esta diapositiva, para que por favor miren ese documento y ahí me dicen específicamente qué es una tesis, cómo se conforma, cuáles son las características. Eso nos va a permitir identificar la tesis, que es como el alma, el eje temático de ese artículo de opinión. Entonces, para poder identificar bien la tesis, leamos ese documento. Para poder identificar bien los argumentos, tengo que tener clara la tesis. Y para poder identificar bien la conclusión, tengo que tener clara la tesis y los argumentos. O sea, todo va conectado. Entonces, por eso es importante que ustedes vean ahí los contenidos. ¿Cuál es, ahorita? Dime. Ese. ¿Cuál es? Ese que dice la tesis es un texto argumentativo. Sino que ahí hay como un error porque dice Universidad Externado de Colombia, pero el enlace está con Uniandes. Yo creo que hay como un pequeño error. Porque es el texto de la Universidad de Los Ángeles. Ábrelo un momentito y verás. Esto es una imagen. Ah, ¿verdad? Bueno, en todo caso, es importante que revisemos ahí en el curso. Entonces, por ejemplo, lo primero de la unidad 2 es el video para hacer la actividad 2. Estrategias para abordar textos. Entonces, bueno, estimados estudiantes, muchísimas gracias a todos por haber participado. Espero que lo que se socializó a través de esta web sea de utilidad para entregar unos productos de alta calidad como la formación que ustedes están recibiendo. ¿De acuerdo? Entonces, feliz noche para todos. Profe Jenny, muchísimas gracias por la compañía. Profe Nubia, muchísimas gracias también por estar acá con nosotros. ¿Listo? Muchas gracias, profe. No hay más preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, que estén muy bien. Feliz noche, que descansen. Feliz noche.